En el corazón del centro histórico de Veracruz, donde las calles empedradas guardan secretos de siglos y las casonas coloniales parecen susurrar historias del pasado, existe una leyenda que ha trascendido generaciones. Una historia que comenzó en 1871, cuando México apenas se recuperaba de las heridas de la intervención francesa, y que cambiaría para siempre la percepción de lo posible en aquella ciudad portuaria bañada por el Golfo de México. Todo comenzó con la llegada de dos hermanas a la ciudad. Nadie sabía exactamente de dónde venían, aunque algunos aseguraban haberlas visto descender de un barco procedente de España. Lo que sí era innegable era su belleza perturbadora. Ambas lucían una piel pálida como la porcelana, ojos oscuros que parecían penetrar el alma, y una elegancia que contrastaba con la simplicidad de la época. Se instalaron en una casona de 2 plantas en la calle Independencia, una construcción de muros gruesos y balcones de hierro forjado que había permanecido abandonada durante años. Si esta historia te está atrapando tanto como a mí, suscríbete al canal para no perderte más casos como este y deja en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Sigamos. Las hermanas se presentaron como Catalina y Magdalena Villarreal. Nadie cuestionó sus nombres ni su procedencia en aquellos primeros días. La sociedad veracruzana, acostumbrada al constante flujo de extranjeros debido al puerto, la recibió con curiosidad más que con desconfianza. Pronto comenzaron a frecuentar el mercado, las misas dominicales en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y ocasionalmente los eventos sociales organizados por las familias más adineradas. Don Esteban Márquez, un comerciante de telas que había hecho fortuna con el comercio marítimo, fue uno de los primeros en notar algo extraño. Su esposa, doña Remedios, había invitado a las hermanas Villarreal a una tertulia en su residencia. Mientras las damas conversaban sobre literatura francesa y bordados, don Esteban observó algo que lo inquietó profundamente. Ninguna de las hermanas tocó la comida ni bebió el vino que se les ofreció. Cuando su esposa preguntó si la comida no era de su agrado, Catalina, la mayor, sonrió con una dulzura que helaba la sangre. «Tenemos un estómago delicado», explicó con voz suave. «Preferimos comer en la privacidad de nuestro hogar». Los meses pasaron. Veracruz vivía su rutina habitual. Los pescadores salían al amanecer, los vendedores pregonaban sus mercancías en el zócalo y las campanas de la iglesia marcaban el ritmo de los días. Pero algo comenzó a cambiar imperceptiblemente. Las hermanas Villarreal seguían luciendo exactamente igual que el día de su llegada. Ni una arruga, ni un cambio en su piel, ni siquiera un pequeño signo de cansancio. Era como si el tiempo simplemente se negara a tocarlas. Fue doña Refugio Sánchez, una anciana partera que había traído al mundo a la mitad de los niños del puerto, quien primero verbalizó las sospechas que muchos guardaban en silencio. Una tarde de octubre, mientras tomaba café con otras mujeres en el portal de su casa, soltó la pregunta que todos evitaban. ¿No les parece extraño que esas mujeres no cambien? Ya va casi un año desde que llegaron y siguen viéndose idénticas. Las mujeres intercambiaron miradas incómodas. En aquella época, en un México todavía profundamente católico y supersticioso, las explicaciones para lo inexplicable tendían hacia lo sobrenatural. Las palabras brujería y pacto diabólico comenzaron a susurrarse en las esquinas, en los confesionarios, en las cocinas donde se preparaba el café de las mañanas. Pero no fue hasta la desaparición del joven Rodrigo Aguirre que el miedo se instaló verdaderamente en Veracruz. Rodrigo era el hijo de don Felipe Aguirre, dueño de una hacienda azucarera en las afueras de la ciudad.
El muchacho de 20 años había quedado fascinado con Magdalena, la menor de las hermanas, y había comenzado a cortejarla abiertamente, ignorando las advertencias de su familia. «Ese muchacho está hechizado», decía su madre, doña Leonor, apretando el rosario entre sus dedos. «La mira como si estuviera bajo un encantamiento». La noche del 15 de noviembre de 1871, Rodrigo salió de su casa diciendo que iba a visitar a un amigo. Nunca regresó. Su caballo apareció 2 días después, atado frente a la casona de las hermanas Villarreal, pero del joven no había rastro alguno. Don Felipe, desesperado, organizó cuadrillas de búsqueda que recorrieron cada rincón de la ciudad y sus alrededores. Revisaron el malecón, los callejones oscuros del puerto, las bodegas abandonadas. Nada. Cuando don Felipe se presentó en la puerta de las hermanas para interrogarlas, fue recibido por Catalina. La mujer lo miró con esos ojos negros insondables y negó haber visto a Rodrigo aquella noche. «Su hijo nunca llegó a nuestra casa, don Felipe. Lamentamos profundamente su desaparición y rezaremos por su pronto regreso». Pero había algo en su voz, una frialdad que no correspondía con las palabras de condolencia que hizo que don Felipe sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Mientras se alejaba de la casona, tuvo la certeza inexplicable de que su hijo nunca volvería a ver la luz del día. Los meses siguientes fueron una pesadilla para Veracruz. 2 jóvenes más desaparecieron en circunstancias similares. Ambos habían sido vistos rondando la casona de las hermanas Villarreal. Ambos se habían mostrado extrañamente obsesionados con las misteriosas mujeres en los días previos a su desaparición. Y ambos se esfumaron sin dejar rastro, como si la tierra los hubiera tragado. El padre Ignacio Beltrán, párroco de la iglesia principal, era un hombre de fe inquebrantable, pero también de mente abierta. Había estudiado en el seminario de Puebla y conocía no solo las Escrituras, sino también tratados sobre fenómenos inexplicables que la Iglesia había documentado a lo largo de los siglos. Cuando las familias desesperadas acudieron a él buscando respuestas, decidió investigar por su cuenta. Una tarde de febrero de 1872, el padre Ignacio se presentó en la casona con la excusa de invitar a las hermanas a participar en las actividades de caridad de la parroquia. Catalina lo recibió con su cortesía habitual, pero se negó a permitirle entrar más allá del recibidor. Durante la breve conversación, el sacerdote notó algo que confirmó sus peores sospechas. No había crucifijos en las paredes. En una época donde cada hogar católico mexicano exhibía símbolos religiosos, aquella ausencia era más que significativa. «Hermanas», dijo el padre con voz firme, «he notado que nunca las veo comulgar durante la misa. ¿Hay alguna razón para esto?» El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Magdalena, que había permanecido en las sombras del pasillo, se adelantó. Su rostro seguía siendo joven y hermoso, pero en sus ojos había algo antiguo, algo que no correspondía con la apariencia de una mujer de 25 años. «Padre, nuestra fe es particular», respondió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Servimos a Dios a nuestra manera». El padre Ignacio salió de aquella casa con la certeza de que algo profundamente maligno habitaba entre aquellos muros. Esa noche, mientras rezaba en la soledad de su habitación, tomó una decisión. Debía alertar a las autoridades y a la comunidad sobre el peligro que representaban las hermanas Villarreal. Pero antes de que pudiera actuar, ocurrió algo que cambiaría el rumbo de toda la historia. Don Esteban Márquez, el comerciante que había sido de los primeros en sospechar de las hermanas, contrató a un investigador privado de la Ciudad de México. El hombre, apellidado Cortés, tenía fama de resolver casos que las autoridades consideraban imposibles. Era metódico, racional y no se dejaba llevar por supersticiones.
Cortés llegó a Veracruz a mediados de marzo. Era un hombre de unos 40 años, de complexión robusta y mirada penetrante. Vestía trajes oscuros y llevaba siempre un pequeño cuaderno de notas en el bolsillo interior de su chaqueta. Su primera acción fue entrevistar a todas las personas que habían tenido contacto con las hermanas Villarreal. Habló con los comerciantes del mercado, quienes le confirmaron que las hermanas compraban provisiones extrañas, grandes cantidades de carne cruda, hierbas que no eran comunes en la cocina mexicana, velas negras. Habló con los vecinos de la calle Independencia, quienes le contaron sobre ruidos extraños que se escuchaban durante las madrugadas provenientes de la casona, algo entre gemidos y cánticos en un idioma desconocido. Pero la información más valiosa la obtuvo de un niño llamado Tomás, hijo de la lavandera, que ocasionalmente trabajaba para las hermanas. El pequeño, de apenas 8 años, le contó algo que hizo que Cortés sintiera que finalmente tenía una pista sólida. «Una vez me asomé por la ventana del sótano», susurró el niño con los ojos muy abiertos. «Vi a las señoras. Estaban bebiendo algo rojo de unas copas. Y había un hombre en el suelo, muy pálido, como dormido pero con los ojos abiertos. Cortés supo que tenía que entrar en esa casa, pero no podía hacerlo de manera legal, sin pruebas contundentes, y las autoridades locales se mostraban reacias a actuar basándose solo en rumores. Necesitaba algo más. Necesitaba evidencia irrefutable. La oportunidad llegó una noche de abril. Las hermanas habían salido de la ciudad, supuestamente para visitar a unos parientes en Xalapa. Cortés, con la ayuda de don Esteban y del padre Ignacio, forzó la entrada trasera de la casona, amparándose en la oscuridad de la noche sin luna. Lo que encontraron dentro superó sus peores pesadillas. El interior de la casa era una contradicción perturbadora. La planta baja estaba decorada con elegancia. Muebles importados de Europa, cortinajes de terciopelo, alfombras persas. Pero había algo en el aire, un olor dulzón y enfermizo que se intensificaba conforme avanzaban hacia el interior. Las paredes, cubiertas de papel tapiz francés, ocultaban algo más siniestro. Símbolos grabados en la estructura de madera, protegidos por las capas decorativas. Cortés llevaba un quinqué que proyectaba sombras danzantes en las paredes. El padre Ignacio murmuraba oraciones mientras avanzaban, sus dedos aferrados a un crucifijo de plata. Don Esteban, el más pragmático de los tres, empuñaba un revólver que había traído de su colección personal, aunque en el fondo sabía que un arma convencional probablemente sería inútil contra lo que fuera que habitara aquella casa. Encontraron la puerta del sótano oculta tras una estantería en la biblioteca. Al moverla, una bocanada de aire frío y pestilente escapó de la oscuridad. Las escaleras descendían en un ángulo pronunciado, los peldaños de piedra húmedos y cubiertos de un musgo negruzco que parecía absorber la luz del quinqué. «Dios mío», susurró don Esteban cuando llegaron al fondo. El sótano era enorme, mucho más grande de lo que la estructura exterior de la casa sugería. Las paredes de piedra estaban cubiertas de más símbolos, estos pintados con una sustancia roja oscura que Cortés prefirió no identificar. En el centro de la habitación había una mesa de piedra, similar a un altar, manchada con lo que inequívocamente era sangre seca, pero lo que realmente los horrorizó fue lo que encontraron en las celdas construidas en el fondo del sótano. 3 jaulas de hierro forjado contenían cuerpos. Cortés se acercó con manos temblorosas, iluminando el interior. Los hombres estaban vivos, pero apenas, pálidos como la cera, con los ojos vidriosos y sin brillo. Sus cuellos mostraban marcas de mordidas repetidas, cicatrices sobre cicatrices, como si hubieran sido usados como ganado.
Uno de ellos era Rodrigo Aguirre. «¡Está vivo!», gritó Cortés. «¡Por Dios, está vivo!». El joven los miró sin reconocerlos realmente. Sus labios se movían, formando palabras incoherentes. Cortés y don Esteban trabajaron frenéticamente para abrir las jaulas, mientras el padre Ignacio administraba los últimos ritos a los que claramente no sobrevivirían. Pero entonces escucharon algo que heló su sangre: el sonido de la puerta principal abriéndose arriba. Pasos ligeros sobre el suelo de madera, voces femeninas conversando en ese idioma extraño que los testigos habían mencionado. Las hermanas Villarreal habían regresado. Cortés tomó una decisión rápida. Le entregó su cuaderno a don Esteban y susurró: «Saquen a los que puedan, yo las distraeré. Si no salgo, asegúrense de que esto llegue a las autoridades de la Ciudad de México». Antes de que los otros pudieran protestar, Cortés subió las escaleras con el quinqué en alto. Encontró a las hermanas en el vestíbulo, todavía vestidas para el viaje. Cuando lo vieron, sus rostros hermosos se transformaron en máscaras de furia fría. «Así que la curiosidad humana finalmente nos alcanzó», dijo Catalina, con voz que ahora sonaba diferente, más antigua, resonando con ecos que no deberían provenir de una garganta humana. Cortés retrocedió mientras las hermanas avanzaban. En la tenue luz pudo ver lo que realmente eran: sus colmillos ahora visibles, sus ojos brillando con un resplandor antinatural, sus manos transformándose en garras. «¿Cuánto tiempo?», logró preguntar, su voz más firme de lo que se sentía. «¿Cuántos años tienen realmente?». Magdalena rió, un sonido como cristales rotos. «¿Años? Perdimos la cuenta después del segundo siglo. Hemos visto imperios caer y naciones nacer. Hemos bebido de santos y pecadores por igual. Y pensábamos que finalmente habíamos encontrado un lugar donde podríamos existir en paz». Mientras hablaban, Cortés escuchó movimientos en el sótano. Don Esteban y el padre Ignacio estaban sacando a los prisioneros. Solo necesitaba ganar un poco más de tiempo. «¿Por qué Veracruz? ¿Por qué México?». Catalina se acercó más, su rostro ahora completamente transformado en algo que era hermoso y terrible a la vez. «Porque tu país sangra, investigador. Ha sangrado por décadas de guerra. En el caos nadie nota unas cuantas desapariciones más. Nadie pregunta demasiado. Y la sangre de los jóvenes mexicanos tiene un sabor particular, desesperanza mezclada con esperanza. Es embriagador». Fue entonces cuando Cortés hizo algo desesperado. Del bolsillo de su chaqueta sacó una pequeña cruz de plata que el padre Ignacio le había dado antes de entrar. La sostuvo frente a él como un escudo. Para su sorpresa, las hermanas retrocedieron, siseando, pero la reacción no fue de dolor, sino de fastidio. «Los símbolos solo tienen el poder que les damos», dijo Catalina, «pero respetamos las creencias antiguas. Ese objeto no nos detendrá por mucho tiempo, pero apreciamos tu valentía». En ese momento, el padre Ignacio y don Esteban emergieron del sótano cargando a Rodrigo entre ambos. Otros dos hombres, apenas conscientes, se arrastraban tras ellos. Cortés aprovechó la distracción para encender el quinqué con más fuerza y arrojarlo contra las cortinas del vestíbulo. El fuego se extendió con una rapidez antinatural, como si la propia casa estuviera sedienta de destrucción. Las hermanas gritaron, no de dolor sino de furia, mientras las llamas consumían los símbolos protectores que habían pintado en las paredes. «¡Corran!», gritó Cortés. Los 5 hombres salieron tambaleándose a la calle. Detrás de ellos, la casona ardía con llamas que se elevaban hacia el cielo nocturno de Veracruz. Los vecinos salían de sus casas gritando, formando cadenas con cubetas de agua, aunque Cortés sabía que era inútil. Esperó ver a las hermanas salir del incendio, pero nunca lo hicieron. Las llamas rugieron durante toda la noche, tan intensas que los bomberos no pudieron acercarse hasta el amanecer.
Cuando finalmente entraron a los restos humeantes, encontraron algo inexplicable: 2 esqueletos en lo que había sido el sótano. Pero no eran huesos humanos normales, eran antiguos, como si tuvieran siglos de antigüedad, y se desmoronaban al tocarlos, convirtiéndose en polvo que el viento del Golfo dispersó rápidamente. Rodrigo Aguirre sobrevivió, aunque quedó marcado de por vida. Nunca pudo recordar completamente lo que había sucedido en aquella casa, solo fragmentos de pesadillas, voces susurrantes, dolor en el cuello, una sed terrible que nunca podía saciar. Los otros 2 rescatados no tuvieron tanta suerte. Ambos fallecieron días después, sus cuerpos simplemente rindiéndose como si hubieran vivido siglos en lugar de meses. Cortés escribió un informe detallado para las autoridades de la Ciudad de México. El documento fue clasificado inmediatamente y guardado en archivos que el público no tendría acceso durante décadas. La explicación oficial fue que las hermanas Villarreal habían sido estafadoras europeas que mantenían a sus víctimas drogadas para extorsionar a sus familias. El incendio, según la versión oficial, había sido un accidente causado por velas mal colocadas. Pero los que estuvieron allí sabían la verdad. El padre Ignacio dedicó el resto de su vida a estudiar casos similares en los archivos de la iglesia. Descubrió menciones de las hermanas inmortales en documentos que databan de 1600 en España, luego en 1730 en Cuba y antes de eso en lugares aún más remotos. Siempre 2 mujeres, siempre jóvenes y hermosas, siempre dejando un rastro de desapariciones. Don Esteban Márquez abandonó el comercio y se dedicó a la investigación paranormal, documentando casos inexplicables en todo México. Su colección de escritos eventualmente formaría parte de uno de los archivos privados más completos sobre fenómenos sobrenaturales en América Latina. Cortés nunca volvió a tomar otro caso. Regresó a la Ciudad de México y vivió el resto de sus días como un hombre cambiado, siempre mirando sobre su hombro, siempre con esa cruz de plata colgando de su cuello. Los años pasaron. Veracruz continuó su vida, el incidente se convirtió en leyenda, y la leyenda en cuento de advertencia que las abuelas contaban a los niños. No hablen con extraños hermosos, porque podrían ser antiguos demonios disfrazados. La casona fue demolida y en su lugar se construyó un pequeño parque. Pero incluso décadas después, los jardineros reportaban que nada crecía bien en ese suelo. Las plantas marchitaban, los árboles se torcían de formas antinaturales, y las personas que se sentaban en las bancas del parque a menudo reportaban sentir escalofríos inexplicables, como si alguien invisible los observara. En 1920, casi 50 años después del incidente, un periodista joven llamado Roberto Méndez decidió investigar la historia para un artículo. Había escuchado los rumores toda su vida, creciendo en Veracruz, pero como hombre moderno del siglo XX, creía que debía haber una explicación racional. Méndez entrevistó a los pocos sobrevivientes que quedaban. Rodrigo Aguirre, ahora un hombre de casi 70 años, consumido y tembloroso. El padre Ignacio, retirado pero aún lúcido. Y la hija de don Esteban, quien le mostró los diarios de su padre. Lo que descubrió lo dejó sin palabras. Las pruebas eran demasiado consistentes, demasiado detalladas para ser simples invenciones. Pero cuando intentó publicar su artículo, el periódico se negó. Era demasiado controversial, demasiado increíble. México estaba entrando en una era de modernización y racionalidad. No había lugar para historias de vampiros y criaturas sobrenaturales. Frustrado, Méndez guardó su investigación en un baúl que permanecería cerrado hasta su muerte en 1965. Sus nietos, al revisar sus pertenencias, encontraron no solo el artículo, sino documentos adicionales que el periodista había recopilado. Fotografías de la casona antes del incendio, copias de los informes policiales originales,
Testimonios escritos de los testigos. Uno de esos nietos, un profesor de historia llamado Alberto Méndez Soto, finalmente publicó todo el material en 1995 como parte de un libro sobre leyendas urbanas de Veracruz. El libro tuvo un éxito moderado, principalmente entre entusiastas del paranormal y coleccionistas de historias extrañas. Pero la historia no terminó ahí. En 2010, durante excavaciones para expandir el sistema de drenaje en el centro histórico de Veracruz, los trabajadores encontraron algo perturbador bajo las ruinas de lo que alguna vez fue la casona de las hermanas Villarreal. A 3 metros bajo tierra, sellada en una cámara de piedra, había una caja de hierro marcada con símbolos similares a los que Cortés había descrito en sus notas. Las autoridades arqueológicas fueron llamadas. La caja fue abierta en presencia de expertos y funcionarios municipales. Dentro encontraron algo que desafió toda explicación. 2 diarios escritos en un idioma que tomó meses traducir, una forma arcaica de catalán mezclada con latín medieval. Los diarios, atribuidos a Catalina y Magdalena, contaban una historia que se remontaba al año 1198. Habían sido 2 hermanas nobles de un pequeño reino en lo que hoy es Cataluña, España. Traicionadas por un amante compartido, habían buscado venganza, consultando a una bruja que practicaba artes prohibidas. El ritual les había otorgado vida eterna y poderes sobrenaturales, pero a un precio terrible. Debían alimentarse de sangre humana para mantener su juventud, y estaban condenadas a vagar por la tierra eternamente, nunca encontrando paz. Los diarios documentaban siglos de existencia. Habían presenciado la caída del Imperio Romano de Oriente, las cruzadas, el descubrimiento de América, las guerras napoleónicas. Habían vivido bajo docenas de identidades, siempre moviéndose cuando la gente empezaba a notar que no envejecían. La entrada final del diario de Catalina, escrita en marzo de 1872, era escalofriante. Hemos sido descubiertas nuevamente. Siempre sucede eventualmente. Los humanos son curiosos por naturaleza, y su curiosidad es nuestra perdición. Magdalena dice que deberíamos huir, comenzar de nuevo en otra ciudad, otro país, pero estoy cansada. Tantos siglos, tantas vidas consumidas para mantener esta maldición. El fuego se acerca, puedo olerlo. Quizás sea hora de descansar finalmente. Quizás el fuego nos libere de lo que no pudimos escapar por nuestra cuenta. Si alguien lee esto algún día, que sepan, no elegimos este camino por maldad, sino por dolor. Pero el dolor no justifica el mal que hemos causado. Que Dios, si aún escucha a criaturas como nosotras, tenga piedad de nuestras almas inmortales. Los expertos debatieron la autenticidad de los diarios. Los escépticos argumentaban que era un engaño elaborado, quizás creado por el mismo Roberto Méndez o algún otro entusiasta de lo paranormal. Los creyentes señalaban que el papel había sido fechado mediante carbono 14 y efectivamente databa del siglo XIX, y que el estilo de escritura era consistente con documentos medievales auténticos. Pero lo que nadie podía explicar era esto. Cuando los diarios fueron exhibidos temporalmente en el Museo de la Ciudad de Veracruz, 3 visitantes diferentes, en diferentes días, reportaron haber visto a 2 mujeres jóvenes y hermosas mirando los documentos con expresiones de infinita tristeza. Las descripciones de estas mujeres coincidían perfectamente con las descripciones de Catalina y Magdalena de 1871. Las cámaras de seguridad del museo no mostraron nada. Hoy en día, el parque donde una vez estuvo la casona es un lugar tranquilo durante el día. Turistas y locales pasan por allí sin conocer la historia completa. Pero por las noches, especialmente en las fechas cercanas a abril, el mes del incendio, algunos reportan fenómenos extraños, sombras que se mueven sin fuente de luz,
susurros en idiomas desconocidos y ocasionalmente el aroma dulzón e inquietante de sangre fresca mezclada con flores marchitas. Los historiadores locales han documentado al menos una docena de casos en los últimos 50 años de personas que visitaron el parque y experimentaron episodios inexplicables. Pérdida de tiempo, donde aseguraban haber estado sentados por 5 minutos, pero en realidad habían pasado 2 horas. Visiones de una casona que ya no existe. Y en 3 casos, marcas similares a mordidas que aparecieron en sus cuellos durante la noche sin explicación médica. Una de esas personas fue Teresa Ochoa, una estudiante de antropología de la Universidad Veracruzana que en 2018 decidió pasar una noche en el parque como parte de un proyecto sobre leyendas urbanas. Lo que experimentó esa noche la cambió permanentemente. Según su testimonio, alrededor de las 2 a.m., mientras grababa notas en su celular, sintió una presencia junto a ella. Cuando levantó la vista, vio a 2 mujeres sentadas en la banca de enfrente. Iban vestidas con ropa moderna, pero había algo en ellas, la palidez de su piel, la intensidad de sus ojos, que le resultó profundamente perturbador. «¿Tú también vienes a buscar monstruos?», le preguntó una de ellas con voz suave. Teresa, paralizada por el miedo pero también por la curiosidad, logró responder: «Vengo a entender la verdad». La mujer sonrió con tristeza. La verdad es que los monstruos no siempre nacen monstruos. A veces son creados por el dolor, la traición y decisiones desesperadas. A veces el castigo es eterno incluso cuando buscas el perdón. Antes de que Teresa pudiera responder, las mujeres se desvanecieron. No se alejaron caminando, simplemente dejaron de estar ahí. La grabación en el celular de Teresa capturó su voz haciendo la pregunta, pero solo silencio como respuesta, aunque ella insiste en haber escuchado la respuesta claramente. Esa grabación ahora forma parte de un archivo digital sobre fenómenos paranormales en México, uno de cientos de testimonios que sugieren que algo de Catalina y Magdalena permanece en Veracruz. La pregunta que sigue sin respuesta es: ¿realmente murieron en el incendio de 1872 o simplemente fingieron su muerte para escapar una vez más? ¿Es posible que seres con siglos de existencia puedan ser destruidos por algo tan mundano como el fuego? El padre Ignacio, en sus últimos escritos antes de su muerte en 1903, expresó sus dudas. «He dedicado 30 años a estudiar este caso y otros similares. Mi conclusión, aunque perturbadora, es que ciertas fuerzas en este mundo trascienden nuestra comprensión de la vida y la muerte. Quizás las hermanas encontraron finalmente el descanso que buscaban, o quizás simplemente esperan, en algún lugar entre las sombras, el momento correcto para emerger nuevamente. Si es así, rezo para que cuando lo hagan, encuentren en su camino a personas más preparadas que nosotros para enfrentar tal oscuridad». En 2023, el Ayuntamiento de Veracruz propuso demoler el parque para construir un estacionamiento subterráneo. El proyecto fue cancelado después de que 3 trabajadores de construcción renunciaran en la misma semana, todos reportando pesadillas idénticas. 2 mujeres hermosas pidiéndoles que dejaran dormir el pasado. Los registros oficiales atribuyen la cancelación a problemas presupuestarios y de permisos, pero los que conocen la historia completa saben que hay fuerzas en Veracruz que no quieren ser perturbadas. Hoy, la historia de las hermanas Villarreal se cuenta en tours de leyendas urbanas, se discute en podcasts de misterio y se menciona en libros sobre lo paranormal en México. Pero para los descendientes de aquellos que vivieron los eventos de 1871, familias como los Aguirre, los Márquez y otros, no es solo una historia, es un recordatorio de que el mundo contiene misterios que desafían la razón,
y que a veces la línea entre la leyenda y la realidad es más delgada de lo que queremos admitir. En los archivos del Museo de Veracruz, guardado en un sobre sellado que solo se abre para investigadores con permisos especiales, hay una fotografía. Es borrosa, tomada por un fotógrafo ambulante en la Veracruz de 1870. Muestra el zócalo de la ciudad, con decenas de personas capturadas en su rutina diaria. Pero si observas con atención, en el fondo, junto a una de las columnas del portal, hay dos mujeres. Son hermosas, pálidas, y miran directamente a la cámara con expresiones que son imposibles de descifrar. La fotografía tiene una etiqueta escrita a mano en la parte posterior, con caligrafía del siglo XIX. Las hermanas de la calle Independencia, que Dios nos proteja de su belleza. Y en las noches de Veracruz, cuando el viento sopla desde el Golfo y las sombras se alargan en el centro histórico, hay quienes juran que todavía se puede escuchar, muy tenuemente, el sonido de dos voces femeninas cantando en un idioma que nadie reconoce. Una melodía hermosa y terrible que habla de siglos de soledad, de hambre insaciable y de un anhelo eterno por algo que nunca podrán tener, la paz del olvido.